Bueno, espero que el aire no moleste mucho y se escuche más el audio bien. Y nada, quería hacer este vídeo porque ahora con el tema este de que la presidenta de México ha pedido de nuevo que el rey de España, la monarquía española, pida disculpas. Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí a el rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Pues tenía ganas de hacer el vídeo porque al vivir en el extranjero varios años, pues cuando vives fuera hay muchos eventos de gente que habla español, hispanohablantes o para españoles, eventos en general, ¿no? A los que acuden generalmente los inmigrantes y también por la gente que habla el idioma, ¿no? Entonces cuando hay eventos de españoles o gente que habla español, viene mucha gente de Hispanoamérica. Y entonces es muy normal pues, encontrarte gente con odio, que es curioso, ya que vas a un evento donde la gente habla español, pues tenerle odio a lo español, ¿no? Que al final es tenerle odio a tu identidad. Entonces te encuentras mucha gente pues, de diferentes países, da igual los países, ¿no? Pero de todos los países de Hispanoamérica es normal encontrar gente, pues, los españoles nos robasteis el oro, los españoles exterminasteis a la población americana, nativa. Y claro, te encuentras gente que tiene características raciales y la forma, sus rasgos, pues son de los típicos, típicos indígenas que salen en las películas, ¿no? Que dice, bueno, si allí se exterminó todo el mundo, ¿por qué tú eres como eres, ¿no? Tus rasgos físicos. Entonces me apetece hacer un vídeo, ya que yo considero que, por ejemplo, aquí en España, pues la gente desconoce cómo fue en este caso la conquista de México, desconocemos todo en España si preguntamos sobre historia, pero creo que es algo generalizado en el mundo, ¿no? En este mundo en el que se ha quedado un mundo de eslóganes, genocidas, bla bla bla, da igual el fascista, el comunista, lo que sea, pero que cuando profundizas y le preguntas a la gente el por qué, pues no saben llegar, no hay profundidad de argumento porque verdaderamente lo desconocen, ¿no? Y yo soy un ignorante, no es que yo venga aquí a dar clases de nada. Pero bueno, yo era también así, yo odiaba España, yo veía la bandera de España y pensaba que una persona era fascista, pensaba pues que los españoles terminaron todo el mundo en América, hasta que ya me fui de España y empiezas a conocer gente, empiezas a pensar un poco, bueno, ¿por qué todos estos colombianos, peruanos, mexicanos, incluso argentinos, que hay mucho de origen italiano, pero hay muchos que tienen rasgos más indígenas? Entonces, esta gente porque es así, esta gente porque es negra, esta gente porque es mulata, esta gente, ¿qué pasó aquí de verdad, no? Entonces empieza uno a intentar informarse. Y lo que quiero hacer en este vídeo pues es, a pesar de que siempre hay una confrontación, ¿no?, de lo que pasó en México, pues hay ciertos hechos que son irrefutables desde mi punto de vista porque ningún historiador dice lo contrario. O sea, que si tienes un historiador que te dice esto y otro que te dice esto, yo creo que en estos puntos pues van a estar de acuerdo. Me voy a basar en vídeos de Zunzunegui, que es un divulgador mexicano, y bueno, utilizaré también vídeos del Capitán Perú, porque al final también te vas dando cuenta de que lo que pasó en México pues se replicó un poco, ¿no? También con sus variantes, ¿no?, sus diferencias en otras partes de América, de Hispanoamérica. Y si queréis buscar información, hay 1000 canales de YouTube, está México antes de México, que es un canal muy interesante, y hay muchos canales donde hay historiadores que explican cómo fue la historia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo creo que hay que responder es ¿quién era Cortés? Ahora, ¿quién es el Hernán Cortés que sale de Castilla? Es bien importante entenderlo. Cuando Cortés sale, finalmente en 1504, es cuando logra embarcarse a Santo Domingo, a la isla del Español, a lo que hoy es República Dominicana y Haití, que es el único dominio que tienen los españoles en el Caribe. El Hernán Cortés que sale de Castilla es pues un chavo de 18 años que viene saliendo de la universidad. Además, tan joven y además contra las clásicas teorías de este país, que si vino de lo peorcito y que si era un barbaján, que si... Cortés era un hombre muy culto. Efectivamente, Hernán Cortés es un hombre que acaba de salir de la universidad, dimensionemos, no se estudia como hoy, entró a los 14 años.
estuvo en Salamanca, además en la Universidad de Salamanca. Cortés estudió bachillerato en leyes y en humanidades. Entonces estamos hablando de que es un hombre que efectivamente es culto. Hablaba latín desde que llega a la universidad. Él tuvo educación privada en Medellín. Entonces ya para cuando él llega a Salamanca es un hombre que sabe leer, escribir, hablar latín, montar a caballo, espada, todo lo demás, ¿no? O sea, esgrima, en fin. Y él deja la universidad a finales de 1502, vaga un rato, como año y medio, hasta que finalmente decide pues, que hay que hacer algo con su vida y dice, bueno, vamos a probar suerte a América. Llega a Haití, bueno, a la Española, en 1504. Hernán Cortés vive en Haití de 1504 a 1511. Vive con una mujer, con una indígena taína, tiene una hija con ella. Es un hombre que está haciendo toda una vida mezclándose con la gente del Caribe. Después se traslada a Cuba para empezar la colonización de Cuba. Y claro, en Cuba, y como notario de la isla y como alcalde de la ciudad de Santiago, pues él tiene el conocimiento, la información de todas las exploraciones que los españoles están haciendo en el Caribe. Y pues ya queda claro la existencia de ese continente más allá, lo que finalmente será Mesoamérica. Y por eso es que Cortés organiza una expedición en 1517, otra en 1518 y finalmente él se lanza a la expedición de 1519. Hay que decirlo, era un hombre muy rico, él paga toda la expedición, 11 barcos con toda su tripulación, todo pagado por Cortés. No, eso no es enchilame otra, ¿eh? No, cualquier cosa. Es decir, es una empresa. Es una empresa lo que está haciendo Hernán Cortés. Por eso cuando ya estando en México, bueno, en Mesoamérica, le dicen, oye, pero es que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, no te dio permiso de ir tierra adentro a explorar. Dice, a ver, yo gasté en esto todo mi dinero, yo voy hasta el final a ver qué hay, ¿no? Bueno, como hemos escuchado, pues Cortés era una persona inteligente, que estudió, una persona que estaba económica y socialmente pues bien situada en la sociedad, y fue una persona pues que le encantó mezclarse. Sería un ejemplo de todo lo contrario a lo que es ser racista. Tanto que hablamos de la inclusividad, ¿no? En este mundo moderno, pues creo que sería bastante difícil encontrar a alguien más inclusivo que Hernán Cortés. Entonces fue una persona que se casó con 6 mujeres, 4 de ellas mesoamericanas, y todos los hijos que tuvo con esta pues fueron hijos legítimos, o sea que él lo reconoció. Por eso digo que es una persona que es totalmente contrario a lo que es el racismo, ¿no? Fue una persona pues que se intuye que era aventurera, a lo que fue allí fue aventurarse a lo desconocido, a hacer historia, yo creo también, ¿no? Y lo que pasa es que la historia lo ha tratado muy mal, pero queda claro, yo creo que es bastante evidente, pues que Cortés no era esto que muchas veces incluso desde España, ¿no? se alimenta esa idea de una persona de la época esta tardía medieval, ¿no? O oscurantista, como decimos en España, cateta, ignorante, malvada con sed de sangre. ¿Héroe o villano? ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si quieres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Esta idea oscura que se le quiere dar, ¿no? Creo que es una figura que obviamente, como todas las personas del mundo, todas, pues tiene sus luces y sus sombras. Las luces y sombras también depende de quién los analice, ¿no? Con la lupa que tú lo miras, porque las culturas somos diferentes, la realidad es diferente para las personas, pero queda claro que es un hecho irrefutable, pues que era una persona bastante inteligente, fue una estratega increíble y fue una persona muy audaz, aparte de todo lo dicho anteriormente. Ahora que tenemos un poco, ¿no?, de idea de quién fue Cortés, porque los hechos hablan por sí mismos, pues habría que preguntarse quiénes eran los aztecas, que fueron los enemigos, digamos, de los españoles, además de todas las demás tribus. Pero bueno, sería interesante conocer quiénes son los aztecas. Estamos hablando de que la ciudad de Tenochtitlan sería fundada alrededor del año 1325. 1325. Esto es nada en términos de historia. Los primeros 100 años de esa ciudad de Tenochtitlan, los mexicas son vasallos de Azcapotzalco, son sus matones, son su ejército. Para el año 1427 aproximadamente, los mexicas se liberan del poder de Azcapotzalco y vienen los 100 años del Imperio Mexica. Les llama Alfonso Caso los 100 años del Pueblo del Sol, de 1427 a 1521. Por eso no es una catástrofe que caigan los mexicas.
Durante el 90% de la civilización, 95% de la historia mesoamericana, los mexicas no existieron. Los mexicas existieron 200 años. Habitaron una ciudad, la Ciudad de México, y su satélite, Tlatelolco, eran 200,000 personas. Todos los demás pueblos no son mexicas. Y si hablamos de todos los pueblos centrales de la zona de Mesoamérica, son pueblos oprimidos por los mexicas, porque los mexicas acabaron oprimiendo a todos los pueblos toltecas, acabaron oprimiendo a Cholula, a Cacaxtla, a Texcoco, a toda la confederación conocida como Tlaxcalan. Es un pueblo sometedor que, no crea un imperio es un estado. En un estado tú tienes un pacto social, tú pagas impuestos y a cambio el gobierno hace algo por ti. Aquí pagas tributo para poder sobrevivir y aún así no te lo garantizan porque en una de esas tienes que ser sacrificado. Y no hay que olvidar una cosa. Es apenas en 1487 cuando es inaugurado el Templo Mayor, según crónicas exageradas, sacrificando 20,000 personas, extrayendo 20,000 corazones en 20 altares a lo largo de 4 días. Tal vez no fueron 20,000, pero si fueron 5,000 ya es un montón, ¿no? Y apenas 40 años después están pasando por aquí los castellanos, y cada pueblo por el que pasan tiene hombres y mujeres a los que les arrebataron a alguien para el sacrificio del Templo Mayor. Ahí hay gente que perdió hijos, que perdió madres, que perdió padres, que perdió hermanos. Los mexica es a los que todos odian. Por eso se unen con los castellanos. Ahí te da una pequeña idea, ¿no? de que los aztecas pues era el pueblo opresor, no era el pueblo oprimido de la región. Obviamente pues yo no voy a juzgar a una cultura de hace 500 años que no comprendo, porque si no nos comprendemos hoy en día con toda la tecnología que tenemos, la posibilidad de viajar a los sitios, de ver vídeos, de hablar con la gente, ¿no? Esta globalización. Si no nos comprendemos hoy en día, ¿cómo vamos a comprender o cómo voy a comprender pues a una cultura de hace 500 años que es totalmente lejana a la mía? Su cosmovisión no tenía nada que ver con la mía, ¿no? Lo que sí es un hecho irrefutable es que los aztecas pues era el pueblo opresor y todos los demás pueblos de la zona eran los pueblos oprimidos por ellos. Creo que eso también es un hecho irrefutable y esto ya al menos nos da una visión del contexto que había cuando los españoles llegaron a América. Bueno, llegado a este punto, habría que preguntarse quién hizo la conquista de lo que hoy es el actual México. ¿Quién tomó México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521? Un ejército, dicen las crónicas que no son nada confiables, ni para un lado ni para el otro, pero dicen las crónicas que fue un ejército de 100,000 hombres el que tomó México Tenochtitlan. Vamos a pensar en la mitad, que sigue siendo una barbaridad. Pero de ese ejército, 50,000 o 100 hombres que toma México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, hay menos de 1,000 castellanos. Todos los demás son tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas, huejotzincas, purépechas, ¿no? El otro gran imperio en el occidente, en el actual estado de Michoacán, el otro gran imperio que se estaba desarrollando en Mesoamérica, mucho más desarrollado que el mexica, que ya estaban entrando en una incipiente, pero ya entraban en una edad de metales, en una edad de bronce. Y cómo ese imperio, el imperio purépecha, pactó, entre comillas, la conquista, decidió aliarse con los españoles antes de que los españoles fueran siquiera una amenaza. ¿Cómo le podemos llamar la conquista de México a la caída de Tenochtitlan? Pero bueno, es una cuestión de narrativas. Lo único que cae el 13 de agosto de 1521 es la capital de los aztecas. El único que pierde su mandato es Cuauhtémoc. Todos los demás señores, aliados de los castellanos, mantuvieron sus ciudades, mantuvieron sus gobiernos, mantuvieron sus mandatos, sus cacicazgos, sus señoríos. Todos los demás pueblos mesoamericanos, junto con los castellanos, siguieron viviendo y siguieron construyendo cultura y siguieron haciendo sociedad. Entonces, ¿por qué le llamamos a esto la conquista de México? Y por lo tanto, es así que encontramos que Francisco Pizarro, ¿no?, cuando llega al encuentro en Cajamarca, con Atahualpa, pues no es que tenía un gran ejército, ¿no? Con las justas llegaban a 160 y tantos españoles que habían sufrido penuria y media. La verdad es que todas las panacas aliadas de Huáscar y que en esa época estaban en guerra contra Atahualpa, terminaron también aliándose con Francisco Pizarro y con los españoles.
Y bueno, ya que hemos llegado a este punto, sabemos quién es Cortés, sabemos quién eran los aztecas, sabemos lo que pasó, ¿no? En plan todo muy en bruto, ¿no? Como se dice aquí en España, ¿no? Porque obviamente es que esto es una historia, a mí me parece una historia fascinante, la conquista de México, y me parece que es una historia que si fuésemos gringos habríamos hecho una trilogía y se la habríamos exportado en vena a todo el planeta, porque nos sentiríamos orgullosos de lo que pasó allí, de la historia, de que los buenos le ganaron a los malos, y estaríamos orgullosos de mostrárselo al mundo. Pero bueno, como somos hispanos, pues estamos acomplejados. Tenemos dos opciones: comprarnos la clásica versión, siempre buscando culpables, que hacemos en este país, donde todos son traidores. Todos son traidores a México, aunque México no existiera, porque todos de alguna forma tendrían que haberle tenido lealtad a los mexicas, aunque los mexicas se dediquen a sacarles los corazones, ¿no? Entonces todos son traidores. La otra es entender, a ver, si todos estos pueblos están dispuestos a unirse a alguien que no conocen, que es Hernán Cortés, Ajeno. a quien no pueden entender de ninguna forma, no solo por la lengua, porque al final se traducen, no pueden entenderse culturalmente, no saben quién es ni de dónde, no saben nada, y sin embargo prefieren aliarse con él. Eso nos habla de lo mal que le va con los mexicas a todos estos pueblos, ¿no? Es curioso porque en México siempre contamos una historia con una narrativa muy marxista, y la narrativa marxista pues parte de la base de esta lucha de clases, ¿no? El oprimido y el opresor. Y claro, en teoría el marxismo busca liberar al oprimido de su opresor. Y sin embargo, nuestra visión marxista de la historia nos cuenta que es terrible que hayan sido derrotados los aztecas, cuando dice, a ver, los aztecas eran el opresor de todos los pueblos mesoamericanos. Y entonces México es resultado de que todos los pueblos mesoamericanos oprimidos por los aztecas se liberaran de su opresor, gracias a que fueron unidos por los españoles. Claro. Entonces, podríamos contarnos esa historia en la que México no es resultado de una conquista, de una derrota, de una humillación, donde México es resultado de la unión y el triunfo, porque todos los pueblos de Mesoamérica, unidos a los castellanos, derrotaron a los aztecas, se liberaron de su opresor y empezó el México que somos hoy. Si un mexicano que conoce esa historia, la conoce así, ¿por qué sigue pensando que lo que pasó allí fue un genocidio, fue un maltrato de los pueblos americanos, que los españoles solo fueron allí a robar el oro, etc., ¿no? Todo esto que se conoce como la leyenda negra. Y cuando te pones a hablar con la gente, pues te dice, bueno, vale, esto pasó con los aztecas, pero después, durante 300 años, los españoles nos robaron el oro. Y te pones a pensar y dices, ¿es cierto? De todo el oro y plata que se ha extraído en México, desde 1521 hasta el 2021, o sea, 500 años, en el periodo virreinal, cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta ahora. Es decir, nada. Y de ese 7%, lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. Cuando preguntan, ¿dónde está el oro que se robaron? Pero es que en México la gente piensa que todo es gratis. Perdón, España construyó imperio, en el mejor de los sentidos de la palabra imperio. España se replica a sí misma. España construye más de 1000 ciudades en América. 1000 ciudades no se construyen gratis. Construye ciudades, acueductos, pueblos, puertos, palacios, colegios, universidades, templos. ¿Dónde está el oro que se robaron? En los retablos barrocos de todos los templos de bueno, ya no está ahí. ¿Sabes quién se robó ese oro? Los revolucionarios. Y además de robarnos el oro, los españoles pues esclavizaron a toda la población indígena. No sé por qué, porque decían que habían hecho un genocidio, entonces si hace un genocidio no queda nadie, pero bueno, da igual. Esclavizaron a toda la población indígena. Y te pones a pensar y a buscar información y dices, ¿es cierto? Contra el mito de que Hidalgo abolió la esclavitud la abolió Isabel la Católica en 1504. 1504, y eso fue ratificado por el emperador Carlos V en 1542. Está prohibido esclavizar indígenas porque tienen alma. Yo no me imagino un inglés haciéndose la pregunta de si los indígenas norteamericanos tienen alma. Muchos nos han contado que durante la conquista del Perú, los españoles arrasaron con los incas en el peor de los casos, o los esclavizaron y les quitaron sus tierras y propiedades en el mejor de estos. Sin embargo, la verdad no es esta. Estos descendientes incas recibieron privilegios
títulos nobiliarios a nombre de la corona de Castilla, mantuvieron sus palacios, sus tierras, sus riquezas, tuvieron una pequeña corte y fueron considerados como nobles incluso a nivel de Europa, ya que muchos de ellos llegaron a combinar su sangre y llegaron a entrar en matrimonio con nobles españolas. No solamente las leyes de Indias prohibían la esclavitud de los naturales, sino que no hay ni un solo caso registrado de algún indígena que haya sido tratado, comprado, vendido como esclavo, sino al contrario, todo trabajo era remunerado con un salario. El artículo de Asadorian sobre la mita minera nos afirma además que la mayoría de naturales en el Perú no eran llevados a las minas de Potosí ni a ninguna otra mita minera, sino que se tenía como regla un máximo del 15 o 20% de la población de cada localidad. Pero además de robar el oro y esclavizar a todos los indígenas, los españoles no se mezclaron, los españoles eran unos racistas, los españoles acabaron con las lenguas indígenas. Y dices, ¿es cierto? Tal vez la gente no sabe y hay que comunicárselo. La primera lengua moderna que desarrolló una gramática perfectamente estructurada y se escribió una gramática fue el castellano. En 1492, ese mismo año tan simbólico en el que Castilla está llegando a América, uno de los grandes sabios de la Universidad de Salamanca, Antonio de Nebrija, le presentó a Isabel la Católica la gramática de la lengua castellana. Este dato te lo comento porque ¿sabes cuál fue la segunda lengua del planeta en tener una gramática estructurada y por escrito en un libro? El náhuatl. Okay. El náhuatl, no el alemán, no el francés, no el inglés, fue el náhuatl. ¿Por qué? Porque los frailes castellanos en América dijeron, hay que estudiar esta lengua y registrarla. Entonces el náhuatl es la segunda lengua del planeta que tiene una gramática perfectamente estructurada y dejada por escrito, estudiada y analizada. Y a ver, si tu interés es acabar con los nahuas, ¿por qué hay diccionarios castellano-náhuatl y castellano-maya? Entonces hay todo un esfuerzo de comprender al otro. Tú imagínate un inglés haciendo eso. Un indígena que siente que el sistema lo oprime. Y si fuimos independizados por hijos de conquistadores, si ellos saben eso, ¿pueden pensar que este sistema de castas impera aún o cuál es la reflexión ahí? Mira, yo creo que hay que aceptar la triste realidad de que México es un país racista. Eso no lo podemos negar. De que México es un país clasista, racista. Eso no se puede negar. Sin embargo, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Dejar de ser racistas hoy. Para eso ni siquiera tienes que meterte en el pasado ni culpar a los españoles, porque este sistema de castas, que de pronto hubiera mestizo, castizo, tente en el aire, salta para atrás, no te entiendo, y todas las castas, perdón, todo el sistema de castas nos habla de que nos mezclamos mucho, ¿sí? De que nos mezclamos muchísimo y que evidentemente no había tanto racismo, porque si no, no nos hubiéramos mezclado. El verdadero racismo, el verdadero racista, no se mezcla con alguien que considera inferior, ¿ves? El sistema, que ni siquiera es un sistema oficial de castas, porque eso nunca existió de manera oficial, simplemente es españoles con indígenas y a partir de ahí sus descendientes y cómo se mezclan y te genera una paleta de colores maravillosa que llegó a haber 20 y tantas, entre comillas, castas, ¿no? Esto te habla de que hubo mucha mezcla. La discriminación a esos diferentes grupos que emergen de esta mezcla es algo que empieza en el siglo XIX, en el México independiente. Los racistas somos los mexicanos. A ver, un dato fundamental, en 1821, cuando se consuma la independencia, ojo con esto, el 60% de la población de Nueva España convirtiéndose en México hablaba lenguas indígenas. El 60% de la población era indígena. Esto te habla, uno, que no hubo genocidio, y dos, que no hubo imposición del español como lengua, porque el 60% de la población habla una lengua indígena. 100 años después, 1921, es el 8%. Perdón, ¿dónde cayó tremendamente la población indígena? En el siglo XIX, en el México independiente. Es el México independiente el que masacró a los indígenas y entonces mejor le vamos a echar la culpa al virreinato. Pero los datos de la lengua están ahí clarísimos. Entonces nos habla de que no hubo esta imposición en el virreinato y que en realidad son los países independientes de toda la América hispana los que imponen el español bajo este esquema nacionalista de todos tenemos que pensar igual y por lo tanto todos tenemos que hablar igual y entonces vamos a obligar a los indígenas a hablar español, cosa que no pasaba en el virreinato.
Igual que este tema que hoy te venden muy moderno en México de hay que respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Dices, claro, como en el virreinato. Porque justo así era el virreinato. Se establecieron pueblos de indios y pueblos de españoles y cada quien se rige con sus reglas. Pacíficamente. Y coexistían y cada quien se regía con sus reglas. La única regla que España le impuso a los pueblos de indios es no al sacrificio humano. La única. Suena sensato. Y al canibalismo ritual. Y no creo que nadie hoy se arrepienta. Cuando accedes a esta información y piensas y razonas, ¿no? Intentas razonar y dices, bueno, si todo esto ha sido una mentira súper gorda, hoy en día muchísima gente la sabe, ¿no? ¿Por qué las poblaciones siguen pensando lo mismo, ¿no? Y la conclusión a la que llego es que son los gobiernos. Yo considero que todo es propaganda. Lo que yo estudié cuando yo estaba en el colegio, la historia que yo estudié, pues era la propaganda que el gobierno accedió a darle a la gente de mi época, en este caso lo que yo estudié, ¿no? Mi persona. Entonces lo que yo estudié básicamente fue lo que mi gobierno quiso que yo estudiara. O sea, el conocimiento que yo obtuve es el que el gobierno quiso que yo obtuviera. Y esto pasa en México, pasa en Perú, hay vídeos del Capitán Perú también explicándolo, pasa, bueno, imaginamos en Venezuela y en otros países, pasa en Colombia, pasa en Argentina. Ahora llegando al caso argentino y hablando de lo que es la propaganda, ¿no? Para mí, vuelvo a repetir, todo es propaganda. Voy a poner este vídeo a continuación, que son de unos dibujos creados en Argentina, y para que veáis la imagen que le enseña a los niños desde pequeñito, desde allí. ¡Tsuma Tsokoyotzin! Hola, Moctezuma. ¿Por qué su vida es asombrosa? Nací en el Reino de México, en la ciudad de Tenochtitlán. Años después comenzaba mi tiempo como el Huey Tlatoani del Imperio Azteca. ¡Qué palabras difíciles! ¿Y eso qué quiere decir? Era el rey. Gobernaba y administraba el imperio de mi pueblo, los aztecas. Pero además tenía atributos de los dioses. A mi cargo estaba la continuidad de nuestro mundo, de preservar el orden cósmico y terrenal. ¡Ah, qué fácil, ¿eh? Pero mira cómo me describen en las crónicas de la época. Era delgado, fuerte, de cabello largo negro, muy reluciente. Ese soy yo. Tiraba muy bien con el arco y nadaba muy rápido. Ese también soy yo. Además, era muy limpio, como yo. Siguieron años de paz, de sólido crecimiento para nuestro pueblo. Hasta que llegaron las señales de fuego en el cielo. El fin de nuestra civilización se acercaba. No, ¿por qué? Llegaron seres extraños a nuestras costas. Tenían un cuerpo y 2 cabezas. Eran deformes, Samba. Yo veo jinetes a caballo, nada más. ¿Tú eres el enviado del dios Quetzalcóatl? Sí, el mismo. No entiendo. ¡Mentiroso! ¡Embustero! ¡Atrápenlo! ¿Qué pasó? No entiendo. Solo eran hombres sedientos de oro y plata. No. Querían imponer por la fuerza su propia religión y creencias, despreciando los conocimientos de nuestra gente. ¡Qué pena! Todos podrían haber aprendido de todos, ¿no? Exactamente, Samba. Pues bueno, está la imagen de lo que eran los españoles, ¿no? Que le enseña a los niños, ¿no? Entonces imaginaros que tienes 5, 4, 6, 8 años, da igual, tú ves esto, encima tú vas al colegio y en el colegio pues te inculcan de que lo que pasó en esos 300 años simplemente fue un genocidio, un expolio del oro. Y claro, ¿cómo borras tú ahora esa información, ¿no? O esa imagen que cuando te dan una información te formas una imagen en tu mente y esa imagen pues ¿cómo la borras? Porque claro, vuelvo a repetir, vivimos en un mundo de eslóganes. Hay una parte que yo creo que es psicológica de negación, donde la primera vez que tú le mencionas y que me lo mencionaron a mí como mexicano, como con la formación tradicional de la primaria y secundaria, es que pues resulta que esta parte indígena que tú creías que era casi sagrada, que era casi perfecta, como que pues resulta que sacaban corazones y que eran caníbales ritualísticos. Y hay una resistencia bien cabrona a decir, es que me estás tumbando algo que venía desde que yo, desde antes de que naciera. Te mueve el piso, te quita. Bueno, es que es curioso cómo funciona la mente humana. Es algo que cuando estudié comunicación, lo ves en publicidad, se llama posicionamiento. La primera idea que llega a tu mente agarra un lugar privilegiado y se queda ahí.
Esto es terrible porque tú imagínate cómo funciona la educación. De tus 0 a tus 12 años, más o menos, o sea, toda la primaria y la secundaria, tu mente se dedica a absorber todo el conocimiento de la escuela, de la cultura, de tus padres, todo. Absorbes de tus 0 a tus 7 o de tus 0 a tus 12. Y el resto de tu vida, de tus 12 en adelante, en general nos dedicamos a rechazar y negar cualquier versión que diga lo contrario a lo que escuchamos cuando éramos niños. Cierto. Pero es que así funciona para todo. Así se falsifica la historia. Es, yo digo esto primero. A ver, el tema que era muy de Joseph Goebbels, ¿no? Tú lanza la mentira. Ya después el otro la va a desdecir, pero a la gente no le importa la verdad. Tú lanza la mentira, lanza la calumnia contra alguien, eso queda en la mente de todo el mundo. Cuando ese alguien dice, oigan, no, lo que pasó fue esto, tu reacción es, pues claro, ¿qué vas a decir si ya nos contaron lo que hiciste? Claro. Y dices, no, güey, solo te dieron esta versión primero. Pero ya, la versión que llega primero tiende a quedarse. También otra cosa que hay que entender, nos cuentan la historia cuando somos niños. Entonces no solamente es la versión que llega y se queda para siempre, sino que además obviamente es una versión simplista. Porque a ver, claro, tienes 8 años, estás en la primaria, te dan versiones simplistas porque no puedes comprender otra. Lo malo es que nunca te actualizan esa versión. El sistema educativo, que además es que estamos en el siglo XXI y en casi todos los países seguimos usando el llamado modelo educativo prusiano. Es decir, el sistema de educación que se estableció en Prusia, orígenes de Alemania, en el siglo XVIII. Oye, ¿y ese cuál es? Todos lo conocemos. Es ese esquema en el que se establece tantos años de primaria, tantos de secundaria, tantos de preparatoria. Llevas estas materias cada año con estos contenidos y tienes que pasar estas pruebas. Que básicamente buscan una estandarización absoluta del individuo. Es que todo el mundo piense lo mismo, que todo el mundo sepa lo mismo, que todo el mundo estudie lo mismo, para que todo el mundo piense más o menos igual. Está diseñado para eso, para moldear a todo un pueblo de la misma forma. Pero además es un sistema educativo que está basado en memorizar. ¿Es de qué se trata? Mira, tú lee todo esto, léelo cuantas veces sea necesario para que te aprendas de memoria lo que dice aquí y luego en un examen seas capaz de demostrarme que tienes una gran memoria. Sí. Y dices, bueno, ¿y en qué momento le vas a enseñar a los niños a pensar? Pensamiento crítico. Eso no aparece nunca. Bueno, a mí me han corrido de cada universidad en la que he dado clases por enseñar pensamiento crítico. Porque dices, no, a ver, tú, dales el temario ya. Que piensen, no es mi problema. Y dices, ese es justo tu problema. Necesitamos pensadores críticos. Porque si no, pues es bien fácil falsificarte la historia. Y simplemente, pues, he hecho este vídeo pues, por compartir la manera de ver la realidad que tengo hoy en día, que era totalmente diferente a la que tenía hace 10 años. Y, en fin, creo que es bueno hablar con gente que piensa totalmente diferente, que te puede aportar mucha información a la que uno pues está encerrado, no la quiere aceptar muchas veces, no quiere ni hablar con la otra persona que piensa diferente. Entonces creo que es bueno expandir la mente, creo que es bueno buscar información toda la que puedas. Somos súper afortunados de tener internet. Imaginad, hace 30 años la gente no lo tenía. Te quedas con lo que te enseña el colegio, con los libros que leas. Hoy puedes ir mucho más allá. Y creo que también es la herramienta. Es verdad que hay sobreinformación y que hay información falsa, ¿no? Después habría que ver qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Dependiendo de quién lo analice. Pero bueno, la cuestión es que hay mucha información y es una maravilla. Es tener una enciclopedia con 2 clics. Tener una enciclopedia en el bolsillo pues es un lujo. Entonces simplemente ese, el mensaje que quería dar es ese. Creo que el mundo hispano debería estar súper orgulloso de lo que significó Nueva España y España en general, el imperio. Creo que incluso, porque para mí, vuelvo a repetir, todo es propaganda, no lo digo de una manera despectiva a la palabra propaganda, como si fuera algo negativo, pero incluso si hubiese sido todo malo, es mejor contarte una propaganda falsa para tener un país que no sea acomplejado, porque si el mundo británico se contara a sí mismo todo el mal que ha hecho en todo el planeta, el británico estaría fustigándose. Bueno, o a lo mejor no, porque son muy suyos. Pero está claro que allí no se cuenta nada de todo el mal que hicieron. La semana que viene voy a intentar hacer un vídeo pues comparando barbaridades que hizo el Imperio Británico, ¿no? Comparándolo con cosas buenas que tuvo el Imperio Español, la hispanidad.
Y eso hace que también, pues, el que no te lo cuentes, o el que te lo cuentes, pero también contándote las cosas buenas, ¿no? Porque allí se enaltece, por ejemplo, en Reino Unido solo lo bueno, no se cuenta lo malo. No digo que eso sea lo ideal, pero lo que hace es que al menos no tenemos una sociedad complejada. Si en el mundo hispano nos contamos solo lo malo y encima de todo parte de lo malo es mentira y no nos contamos lo bueno, pues creo que como países es imposible que vayamos para arriba. Y si vamos para arriba no vamos a llegar a nuestro tope y vamos a ir para abajo otra vez. Porque al final vas a tener sociedades encabronadas, enfadadas y que odian su propia identidad. Eso es lo que no hace el pueblo británico, odiar su propia identidad. Y ya está, esto no es una leyenda rosa, obviamente se cometerían barbaridades, ¿no? Había una ley que regulaba las barbaridades para que no se cometieran, como pasa hoy en día. Yo puedo ir ahora abajo al pueblo, matar a alguien, pero obviamente hay una ley que pues que después rige esos actos, ¿no? Pues tendría que ir a la cárcel, me penaría, la policía me pillaría. Obviamente hay que comprender que eso pasó hace 500 años, que no había internet, que no había aviones, no había coches, no había trenes, pues entonces sería mucho más complicado, ¿no? Pero en la realidad creo que habría que estar orgulloso de todo lo que se hizo y que la gente hace 500 años seguramente se amaba mucho más entre ellos que lo que nos amamos hoy en día entre nosotros, entre todos los hispanos. Así que nada, esto es todo. Viva España, viva Hispanoamérica y a pasar buen día. Y a mí no me gusta que toda la vida el indio está abajo de todos los demás. ¿Cómo no dicen nada de eso? ¿Cómo no dicen de la discriminación hay? ¿Cómo no dicen de donde los americanos los pusieron a todos los indios en reservas? En donde todavía hoy en día hay reservas que tienen agua ni electricidad. ¿Por qué no dicen que los indios, la mayor parte, todavía mira la corona de España como a lo que deben de respetar? Todavía. Porque los indios sí saben que los españoles son los que nos dejaron todo a nosotros.